El aire de la mañana traía esa calma sureña cargada de jazmines y juicios silenciosos. Me quedé parada al otro lado de las rejas de hierro forjado de la capilla San Isidro, donde descansaba el ataúd de Esteban bajo vitrales y rezos solemnes. Desde la calle lo veía todo el coche fúnebre negro reluciente, las filas de camionetas de lujo y sedanes, estacionados los dolientes, entrando algunos con la cabeza baja, otros con sonrisas sociales y celulares en modo silencio. Y en el centro de todo mi hija. Amalia estaba cerca de las escaleras principales con las manos delicadamente cruzadas, sobre un bolso bordado con sus iniciales, su vestido negro ajustado a la perfección. Llevaba el luto como si fuera una pasarela impecable, planchado ensayado. Parecía la heredera dolida, pero nada de eso era real. Ni las lágrimas que secaba con un pañuelo de lino, ni los saludos a amigos de la familia que no veía en años, y mucho menos la forma en que alzó la barbilla cuando me vio al otro lado de la calle. Antes de que pudiera dar un paso, dos hombres en trajes gris oscuro aparecieron a cada lado de la reja. Señora Morales, dijo uno sin mirarme a los ojos, nos pidieron que le informemos que no puede entrar. Parpadeé sin estar segura de haber oído bien. «Es el funeral de mi esposo», dije en voz baja, buscando calma. Organicé su primer testamento. Lo cuidé durante 3 cirugías. Nos casamos en esta misma capilla. El segundo hombre más joven se tensó. «Lo sentimos, señora. Es un evento privado. La señorita Amalia Morales tiene control total de la lista de invitados». Mi teléfono vibró en mi bolso. No necesitaba verlo para saber de quién era. Aún así lo saqué. Un mensaje, una línea. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario». Miré la pantalla. Las palabras golpearon más fuerte que los guardias. No quería una escena. No me quería allí. No ahora. No cuando los ojos de la élite de Mérida la observaban. Retrocedí despacio. Los tacones rasparon la banqueta de piedra. No lloré. No discutí. Solo me quedé ahí mientras mi propia hija enterraba a su padre. Y a mí junto con él. Esa noche me senté sola en la cocina con las manos alrededor de una taza de manzanilla que se enfriaba mirando a la nada. La casa estaba en silencio, demasiado, para un día que debió terminar con discursos fúnebres y lágrimas compartidas. En cambio, terminó con guardias de seguridad y un mensaje que parecía una orden de alejamiento. El dolor en mi pecho no era exactamente duelo. Era algo más el reconocimiento de que esto no era repentino. Llevaba años gestándose. Amalia nunca fue cruel de niña, pero incluso entonces su sonrisa tenía un dejo particular encantadora en la superficie, pero demasiado calculada para alguien de su edad. Solía pensar que era inteligencia. Tal vez lo era. O tal vez era otra cosa. Recuerdo el verano, cuando tenía 12 años. Tomó mi chequera y falsificó mi firma para comprarse unas botas blancas de montar. Cuando encontré el recibo bajo su colchón, no lloró ni suplicó. Sonrió. No de alegría, sino con esa confianza de quien sabe que la quieres demasiado como para abandonarla. La perdoné, claro. Siempre lo hacía. Recitales de piano, rodillas raspadas, promesas rotas disfrazadas de rabietas adolescentes, lo perdoné todo. Me decía que debía hacerlo. Fui yo quien la crió casi sola, mientras Esteban viajaba entre ciudades levantando capital en lugar de hijos. Yo me quedé. Preparé lonches, la consolé en sus desamores, ignoré cada señal de advertencia y ahora estaba aquí tomando té en una casa vacía mientras mi hija enterraba a mi esposo sin mí. Mi correo sonó. Abrí la laptop con una pesadez que no podía nombrar. El asunto era clínico resolución de la herencia. Esteban Morales. Adjunto un PDF escaneado. La firma era reciente, el lenguaje claro. Todo, cada peso, cada propiedad, incluida la mansión en la avenida Colón,
Era para Amalia sola, sin mención de mí. Lo leí 2 veces, luego otra. El té se había enfriado, pero mi pulso empezaba a calentarse. La hija que crié no solo me excluyó del funeral, me había borrado de su legado. Y aún así, en lo más profundo de mí, sabía que esto no había terminado. Manejé hasta la mansión justo después del amanecer, con el cielo aún amoratado por los restos de la noche. Mis manos apretaban el volante más de lo necesario. No había dormido. Había demasiados ecos, demasiadas preguntas. De esas que no necesitan respuestas, solo reconocimiento. Al doblar en la avenida Colón y ver la casa, se me cortó el aliento. No porque estuviera diferente, porque no lo estaba. Al menos desde lejos. La fachada de piedra gris, las ventanas altas, la enredadera que se aferraba tercamente a la pared todo seguía igual, hasta que vi el jardín. Las rosas habían desaparecido. El extenso parterre de rosas inglesas que Esteban y yo plantamos el verano que celebramos 25 años de casados arrancado. En su lugar había grava blanca brillante y 2 macetas simétricas de palmas importadas frías sin vida. Parecía la entrada de un hotel de lujo, no un hogar. Estacioné en la acera y salí lenta, deliberada. Mis tacones crujieron contra la grava al acercarme a la puerta principal. A través de las ventanas altas vi el vestíbulo, donde antes colgaban retratos de nuestra boda y el bautizo de Amalia. Ahora había lienzos abstractos, sin color líneas y triángulos sin memoria. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Una joven ama de llaves que no reconocí estaba ahí con los ojos muy abiertos. «Vengo a ver la casa», dije con calma, aunque mi pecho dolía. Dudó. La señorita Morales dio instrucciones claras. «No puede entrar, señora. Lo siento mucho». Bajó la voz a un susurro. «Dijo que usted ya no es familia». Asentí una vez, no por acuerdo, sino por cerrar el capítulo. Me di la vuelta y caminé de regreso al coche, con pasos cuidadosos sobre la grava que reemplazó el jardín que Esteban cuidaba en pantuflas, tarareando fuera de tono. Me senté en el asiento del conductor y miré la mansión por un largo rato. El sol matutino golpeaba las ventanas, pero no se sentía cálido. Era como estar frente a un museo que solía ser tu hogar, un lugar lleno de cosas que reconocías, curadas por alguien que no las entendía. El sobre llegó por mensajería 3 días después, color crema, con el nombre de un despacho de abogados que no reconocí. Ya sabía qué había dentro antes de abrirlo. Amalia había presentado documentos para reclamar la casa de la colonia Roma, la misma casa que Esteban y yo compramos cuando nos casamos, antes de que su empresa despegara, antes de la mansión, antes de todo. La conservamos incluso después de mudarnos a la mansión. Tenía historia raíces. Mi nombre estaba en la escritura original, pero ahora, según los nuevos documentos, era considerada legalmente una extensión de los bienes matrimoniales bajo el testamento revisado y tenía 30 días para desalojar. No lloré. Doblé la carta y la guardé en el cajón junto a la estufa, donde tenía fotos viejas y recibos de servicios. Me senté en la mesa de la cocina un rato, trazando el patrón de la madera con un dedo. Esa noche, el teléfono sonó poco después de las 10. Casi no contesté pensando que era otro vendedor o un número equivocado. Pero la voz al otro lado era suave, nerviosa. «Señora Morales, sí. Yo fui una de las enfermeras del señor Morales. En sus últimas semanas hubo una pausa larga. Ella lo hizo firmar cosas, cuando apenas estaba despierto, cuando apenas respiraba. No sabía lo que estaba aceptando. Pensé que debía saberlo. Antes de que pudiera preguntar su nombre, la línea se cortó. A la mañana siguiente, manejé directo al banco en la calle Álvaro Obregón. No había abierto la caja de seguridad en años, no desde que Esteban y yo finalizamos algunos arreglos de fideicomiso antiguos.
La mayoría de nuestros documentos estaban digitalizados ahora, pero siempre insistí en guardar copias físicas por si acaso. El empleado me dio la llave y me llevó al fondo. Cuando abrí la pequeña puerta gris, el aire dentro estaba seco y quieto. Entre certificados de nacimiento y bonos, había una carpeta manila gruesa etiquetada con la letra pulcra de Esteban. Elvira, originales, guarda con cuidado. La miré un momento antes de alcanzarla. Cualquier batalla que Amalia pensara que había ganado claramente, olvidó una cosa. Fui yo quien le enseñó a Esteban cómo proteger lo que importaba. No había hablado con Clara Rendón en casi 5 años, pero contestó mi llamada al primer timbrazo, sin rodeos. Solo trae lo que tengas. Aquí estaré. Su oficina no había cambiado. Seguía llena de estantes de roble pesado y títulos enmarcados de la UNAM y Harvard. Clara siempre se conducía como una mujer que no necesitaba probar nada. Nos sirvió café a las 2 sin preguntar y cerró la puerta detrás de mí. Deslicé la carpeta sobre su escritorio. Hojeó los documentos sus ojos, entrecerrándose su frente, arrugándose al ritmo de cada página. Cuando llegó al acuerdo de fideicomiso notariado, se detuvo y se recostó en su silla. «Esto es oro», dijo en voz baja. «Lo firmó hace 8 años, justo después de que descubrimos el primer tumor en su hígado. Pensamos que tendríamos más tiempo. Y nunca lo revocó», negué con la cabeza. Nadie más que yo sabía que existía. Lo archivamos discretamente. Era para proteger nuestros bienes en caso de que las cosas se complicaran rápido. Me designa como fideicomisaria. Todas las propiedades, incluida la mansión, pasan a mí y luego a futuros nietos, si Amalia los tiene. Clara me miró con algo parecido a la admiración. Esto anula el testamento. Ella me enterró mientras aún respiraba Clara. No peleé en el funeral. No grité cuando cambió las cerraduras. Pero toqué el papel suavemente, aquí trazo la línea. Me estudió un momento, luego asintió lentamente. Presentaremos una moción para impugnar el testamento e invocar el fideicomiso. No será sencillo, pero esto es sólido. Fuiste silenciosa, pero no ciega. Aprendí de la mejor, dije. Pero las palabras pesaron más de lo que esperaba, porque la mejor Esteban ya no estaba. Y la persona que más quise en el mundo ahora era alguien a quien debía enfrentar en un tribunal. Mientras Clara preparaba la primera ronda de documentos, crucé las manos en mi regazo y miré por la ventana de su oficina hacia la ciudad donde construí una vida. Se avecinaba una tormenta. Había esperado lo suficiente. Clara presentó la moción 2 días después de nuestra reunión. Para cuando regresé a casa, el registro del juzgado ya listaba un número de caso mi nombre junto al de Amalia en la fría neutralidad de la letra legal. Las ruedas habían comenzado a girar. Esa semana hice llamadas discretas a personas que alguna vez llenaron los pasillos de la mansión con movimiento y cuidado, amas de llaves, choferes, incluso la florista que entregaba los mismos lirios blancos que Esteban pedía para nuestro aniversario. La mayoría ya no estaba. Respuestas educadas, profesionalmente distantes. Solo uno accedió a reunirse conmigo. Tomás Aguilar había sido nuestro jardinero por casi 12 años. Me encontró en un pequeño café en la colonia Condesa, con las manos curtidas y la voz baja. Empezó a reemplazarnos en cuanto el señor Morales estuvo demasiado enfermo para caminar, dijo tomando un sorbo de café que apenas tocó. Dijo que quería personal, que no se aferrara al pasado. Así lo expresó. Todos los que me recordaban, pregunté, asintió. Para cuando Esteban falleció, no quedaba nadie que supiera cómo era ese lugar antes. Cuando regresé a casa, me senté con la laptop que Esteban usó al final, la que Amalia no pensó en bloquear. No esperaba mucho, tal vez algunos correos recordatorios de calendario, pero un mensaje destacó. Enviado a un viejo contacto personal suyo
alguien de los días de la firma de inversiones. Sin asunto, solo una frase. Si algo pasa, Elvira sabe dónde está la verdad. El sello de tiempo era de 5 semanas antes de su muerte. Lo leí otra vez y otra, tratando de leer entre líneas ya cargadas de significado. No me había hablado del mensaje. No me advirtió sobre las intenciones de Amalia, pero en la niebla de sus últimas semanas había dejado una señal, no para abogados, no para el público, para mí. Me recosté con los ojos cerrados. El silencio de la casa me envolvió como un aliento contenido demasiado tiempo. Cualquier pieza que aún estuviera oculta, Esteban confiaba en que yo la encontraría. Y eso significaba que era hora de dejar de recordar y empezar a demostrar. Clara actuó rápido. El documento del fideicomiso que saqué del banco estaba en perfectas condiciones, atestiguado, notariado y respaldado por un registro de verificación digital. La firma de Esteban era clara fechada y almacenada en una plataforma de certificación de tiempo que insistí en usar cuando los sistemas en la nube eran novedad en la ley de herencias. Él me había complacido entonces. Ahora era mi escudo más fuerte. Lo enviamos al juzgado con la moción inicial. El documento establecía, sin ambigüedad, que yo era fideicomisaria de todos los activos principales, cuentas financieras, propiedades e intelectuales hasta que Amalia cumpliera 50 años. Tenía 42. Eso me daba 8 años de control. 8 años que ella no había previsto. A Amalia le entregaron la notificación en su estudio de yoga boutique en Polanco, a media clase con leggings lila y un micrófono en la cabeza. El mensajero me dijo después que no se inmutó, aceptó el sobre, leyó la primera página y continuó su clase con calma. A la mañana siguiente, un reportero del Diario de Yucatán publicó un artículo breve citándola directamente. Mi madre y yo estábamos distanciadas. Ella abandonó a mi padre mucho antes de que falleciera. Yo fui la que se quedó. Yo manejé todo cuando él estaba más débil. También había una foto a Amalia, fuera del estudio con los brazos cruzados, expresión suave pero firme. El tipo de rostro que gana simpatías de quienes solo leen titulares. No respondí, ni a la prensa, ni a los murmullos, ni a los vecinos que comenzaron a ofrecerme condolencias tensas en el mercado como si yo hubiera cometido algo imperdonable. En cambio, reenvié el artículo a Clara, quien respondió con una línea, parpadeó. Eso es todo lo que necesitábamos, porque si Amalia realmente creyera que el fideicomiso no valía nada, no habría salido a los medios. No habría intentado reescribir la historia antes de que el juzgado la escuchara. Imprimí el artículo y lo guardé en la misma carpeta que ahora contenía el fideicomiso de Esteban, su correo, y un rastro de papel que decía que esta batalla ya no era sobre emociones, era sobre pruebas, y estaba casi lista para sacarlo todo a la luz. El juzgado era pequeño, sin cámaras, sin jurado grande, solo luces suaves y el eco de los zapatos en el piso pulido. Me senté en la mesa de la demandante junto a Clara, con las manos cruzadas, el archivo del fideicomiso entre nosotras como un capítulo sellado, esperando ser leído en voz alta. Amalia entró 5 minutos tarde de negro, siempre de negro. Su abogado joven hablador, demasiado confiado, abrió con un discurso sobre el deber filial y la tensión emocional. Llamó al testamento, revisado una clara expresión de la claridad final del señor Morales, pero la claridad no vacía cuentas. Cuando Clara tomó la palabra, fue calma y quirúrgica. Empezó con el fideicomiso notariado, con sello de tiempo, archivado en formato físico y digital. Presentó el registro que mostraba la última fecha en que Esteban tuvo plena capacidad mental, respaldado por registros médicos y una declaración jurada del médico tratante. Luego vino el testimonio de la enfermera.
Lo leyó ella misma, con la voz temblando ligeramente, mientras recordaba a Esteban apenas consciente durante la firma de documentos que Amalia insistió eran urgentes. El juez no interrumpió ni una vez. Siguieron los notarios, uno del fideicomiso original, otro del testamento impugnado. Solo uno recordaba a Esteban hablando claramente. Y no era el último. Amalia nunca me miró a los ojos, ni cuando se presentaron los registros financieros mostrando una transferencia silenciosa de casi 12 millones de pesos de la cuenta de Esteban a una a su nombre 3 semanas antes de su muerte, ni cuando el juez hizo una pausa de casi 30 segundos antes de emitir el fallo. El fideicomiso, habiendo sido creado y preservado bajo circunstancias legales y verificables, será respetado en su totalidad, dijo: el testamento presentado por la demandada se declara inválido. Las palabras cayeron sin celebración. Clara puso una mano suavemente sobre la mía, pero no me moví. Amalia se levantó. No habló. Con los labios apretados, los hombros rectos, dio la vuelta y salió como quien abandona un escenario que se derrumbó detrás. Me quedé sentada incluso después de que el juez salió y el juzgado se vació, porque lo que había peleado no era solo una casa o un conjunto de cuentas bancarias, era el derecho a decir que él no me había olvidado. No al final, no cuando importaba. Pasaron 3 semanas desde el fallo. Los periódicos lo llamaron una victoria silenciosa en el juzgado. Los vecinos volvieron a saludar. Clara presentó los últimos formularios. Las llaves de la mansión llegaron por mensajería junto con un inventario escrito a mano de lo que quedaba dentro: muebles, libros contables, algunos óleos que escaparon a las renovaciones de Amalia. Aún no decidía qué hacer con todo eso. Entonces, una mañana, mi teléfono vibró justo después del amanecer. Un mensaje de voz, sin identificador de llamada. Su voz era más baja de lo que recordaba. Lo tomaste todo. Espero que estés contenta. Hubo una pausa larga, como si no hubiera querido decir más, pero luego solo intentaba aferrarme a algo que aún se sintiera como él. El mensaje terminó en silencio, sin disculpas, sin rabia, solo ese hilo de algo cercano al arrepentimiento, aunque nunca nombrado. No devolví la llamada. En cambio, tomé los documentos del fideicomiso, los puse en un sobre manila sencillo y añadí una nota para tus registros. Luego resalté una línea en naranja antes de sellarlo. No era una línea legal, no una que tuviera peso en el juzgado. Era un anexo que Esteban insistió en escribir él mismo, escondido cerca del final bajo las firmas. Que esta casa algún día te enseñe qué significa la familia. Lo envié a su estudio sin dirección de remitente. Ella sabría de quién venía. Al día siguiente, manejé a la mansión por primera vez desde el fallo. Estacioné en el camino circular y caminé lentamente por las puertas principales que yo misma elegí mucho antes de que Amalia aprendiera a usar el silencio como arma. El aire dentro estaba quieto intacto. Su perfume se había ido. Sus muebles habían sido retirados. Lo que quedaba era espacio, luz y memoria. Me quedé en el vestíbulo y dejé que el silencio hablara. Luego pasé las escaleras, atravesé las puertas traseras y llegué a lo que alguna vez fue mi jardín. No me mudé de nuevo. No porque no pudiera o porque las habitaciones aún tuvieran sombras de su presencia. No me mudé porque nunca estuvo destinada a ser solo mía. La casa siempre fue un símbolo de lo que Esteban construyó, de lo que intentamos preservar. Pero los símbolos se pudren si se aferran con demasiada fuerza. Así que la doné a la Fundación de Artes y Educación Yucatán. Estaban buscando un hogar permanente para programas después de clases y talleres comunitarios. Ahora tenían 22 habitaciones y un jardín restaurado. Preguntaron si quería una placa con mi nombre. Me negué. Sugerí que usaran el de Esteban, la Casa Morales.
un legado de aprendizaje y comunidad. En mi última visita antes de la entrega, llevé un rosal, no de un vivero, sino de un esqueje que había guardado en una maceta de cerámica detrás de la Casa de la Roma. Era del jardín original, nuestro jardín, el que plantamos el año que nació Amalia. Cavé el hoyo yo misma en la esquina donde la sombra caía. Justo bien me arrodillé en la tierra suave y presioné las raíces con cuidado en el suelo. Mis rodillas dolían, mis manos no eran tan firmes como antes, pero el ritmo de plantar era familiar y silencioso. Nadie miró, nadie necesitaba hacerlo. Al ponerme de pie, limpiando la tierra de mis palmas, sentí una brisa ligera mover las hojas. Era la misma esquina donde Esteban una vez me dijo que algunas cosas se construyen no para durar eternamente, sino para significar algo mientras están. Dicen que los muertos dejan bienes, pero a veces también nos dejan elecciones. Y yo elegí no dejar que la traición se convirtiera en mi legado. Los papeles se firmaron esa misma tarde. La fundación comenzaría su trabajo el próximo mes. Me fui sin nada en el asiento trasero más que una maceta vacía y una ligereza que no había cargado en años. Porque a veces la herencia más duradera no está en lo que guardas, está en lo que regalas.